Bien, ya estamos de regreso aquí en Deporte 91. ¿Qué escuchó usted? Bueno, ahorita Fernando Laurel nos va a explicar porque la verdad que suena muy, muy interesante. Hoy jueves del recuerdo, ya están listos don Fernando Laurel del Peral, juez oficial de boxeo, miembro del Consejo Mundial de Boxeo, el licenciado Mario de la Mora, catedrático, y también don Cuauhtémoc Chito Rodríguez. La verdad que puro personajazo que tenemos hoy en la mesa de Deporte 91. Bienvenidos, compañeros. No, pero amigos. fíjate que te quedas corto. Don Cuauhtémoc Rodríguez Mesa, catedrático también. Él nos da un repaso y nos enseña. Y Salón de la Fama también. Sí, pues es que imagínate. El béisbol mexicano, Monterrey. pero no le va a la América. Lo bueno que toda nuestra audiencia ya lo sabe. Así es. No, Mario, pues la verdad que muy a gusto estar con ustedes nuevamente de manera presencial. Aquí con mis compañeros, el señor Mario de la Mora, señor Chito Rodríguez. Mario, bueno, pues la verdad que me siento agasajado. Me siento privilegiado y sobre todo con toda nuestra audiencia de Deportes 91. Esa música que escucha. Pero no arropado, porque tú eres el jefe. Arropado, una bonita palabra. Alguien la utilizó hace poquito. La usan muy seguido. Sí, Marvin Gaye se llama este joven que escuchamos hace un momento. Le decían el príncipe del soul, como alma. Era un ritmo muy sabroso, suavecito. Y la verdad que... qué rico se veía bailarlo. Yo no lo bailaba, pero qué rico se veía bailar. Cómo se movía. Muy suavecito, muy bien. La verdad que una época de la música donde en Estados Unidos los músicos, los cantantes afroamericanos eran los principales. Previo al disco, ¿verdad? ¿Perdón? Previo a la disco. A la música sí, un poquito antes. Pero la verdad la música, amigos, cuando es buena música se queda. Sí. Hay música hoy en día que estoy seguro que dentro de 2 años va a desaparecer y ya se va a acordar. Pero el soul, la verdad... ¿Qué pensó en Bad Bunny? Bad Bunny, no me hable, no me ponga de mal humor, por favor. El soul es como el bolero en México. Parecido, y nunca nunca pasa de moda. Poniendo una analogía, sí es. Yo creo que descendió un poquito del blues, ¿no? ¿Del qué? Del blues, descendió un poquito. Pues sí, la música afroamericana viene casi toda con esa raíz. Este hombre fue muy famoso ya por la época de los 80s. Esa canción que escuchamos se llama Curación Sexual. Ay, jole. Tenía un nombre así sugestivo, pero muy sabroso. Y yo me acuerdo mucho de este Marvin Gaye, Chito. Porque tiempos aquellos, señor Simón. Porque, Mario, fíjate que este Marvin Gaye, una vez en un juego de estrellas de básquetbol. Tienes que acudir conmigo porque te ruborizan aquí mis compañeros. Sí, me sonrojo. No, es la playa. En un juego de estrellas de básquetbol, sí, él fue el encargado de interpretar el himno nacional americano y lo interpretó a ritmo de soul. Y fue un exitazo. Y le recuerdo que en el 68, como 15 años antes, el primero que hizo este cambio de cantar la forma tradicional, interpretar el himno nacional americano, lo hizo José Feliciano, Chito. Y no fue un exitazo. No. Lo criticaron mucho, lo querían fusilar, lo querían regresar. Yo creo que porque era de origen latino, ¿no? Aunque Puerto Rico pertenezca a Estados Unidos. No, nadie se esperaba que el himno nacional y hasta antes de Estados Unidos. Porque de ahí para acá todo el mundo lo canta como le da su real gana. Pero él cambió el rumbo de la interpretación en Woodstock del himno nacional. Sí, pero ya fue muchos años después. Sí. Eso fue en el 68 y el estilo que lo tocó. En un juego de serie mundial. En el quinto juego de la serie mundial de Detroit, de los Tigres contra Cardenales. Todo el mundo se quedó callado. Este cuate lo van a sacar del país. Lo querían deportar, decían, pero decía, pues yo soy puertorriqueño. Pero no lo hizo con ninguna mala intención, al contrario, lo había preparado muy bien. Después explicó por qué lo hizo. Sí. Y lo que significaba, que era lo más importante. El estilo gospel lo utilizó. Y Marvin Gaye, el estilo soul. Pero estamos hablando de este personaje que la verdad tuvo la forma de fallecer fue muy trágica, lo asesinó su padre en una fiesta. Pero la verdad se le recuerda como el príncipe del soul, y cuando este muchacho Marvin Gaye estaba de moda un boxeador extraordinario del cual vamos a hablar esta noche, ya al ratito se va la noche, ¿no? Tommy Hearns. 6 veces campeón del mundo en 6 categorías distintas, licenciado de la Mora. Tocó ver varias de Tommy Hearns, muy bueno. Y le faltó una que estuvo a punto de ganarla cuando peleó contra Sugar Ray Leonard. Peleó 2 veces con él. Sí, pero por el campeonato mundial welter. Y Leonard la llevaba ganada y en la 14ª round lo noquearon a él. Y Leonard ya estaba lastimado de la retina.
¿Mande? Ya estaba lastimado la retina en esa pelea. No, bueno, de ahí salió. De ahí salió. Peleó 2 veces. La primera vez se está unificando el título del Consejo Mundial y de la Asociación Mundial de Boxeo. Tommy Hearns estaba invicto. Y Leonard tenía solamente una derrota a manos de Roberto Durán. Así es. Era una de las peleas más grandes en la historia y una de las peleas que ya casi no se dan. El mejor contra el mejor y el campeón contra el campeón. Y efectivamente Tommy Hearns iba ganando la pelea por puntos, pero en el 14º round, como dice Chito, ya tenía el ojo cerrado Leonard. Estaba a punto de que le detuvieran el combate y gana. Detiene el combate, gana por nocaut. Esa es una de las peleas más importantes. ¿Y sabes quién era el entrenador de Leonard en ese entonces, en esa pelea? Angelo Dundee. Angelo Dundee, sí. Y el entrenador de Tommy Hearns, Emmanuel Stewart, uno de los hacedores de tantos campeones del mundo en Estados Unidos. Aquí aprende uno. Después vino la revancha, se volvieron a enfrentar nuevamente, donde Tommy Hearns lo envió a la lona en un par de ocasiones y al final de cuentas dieron empate. Polémico Fue empate. Completamente no aceptado. No. La verdad que vio aquel combate, y si no lo han visto, yo le recomiendo que lo vean. De calle lo ganó Tommy Hearns. Así es. Pero el favorito era Leonard, y la verdad que no les gustó a nadie ese empate. Pero a Tommy Hearns lo recordamos tristemente porque cuando ganó por primera vez el campeonato, les repito, él ganó el campeonato en 6 divisiones distintas de peso. En las 6 divisiones te voy a decir que no el mérito, la constitución física de él le ayudaba. Era un tipo alto, delgado, que en su tiempo en su inicio de boxeador de primera línea hizo varios pesos, desde welter hasta crucero, hasta semicompleto, increíble. Pero era por su físico, era un tipo alto. Cerca de 2 metros medía. Sí. Y los brazos, cuando... larguísimo. Yo decía, le arrastran casi las manos en el piso, ¿no? Eso era su gran ventaja, su estatura. Tenía estatura de peso completo, licenciado. Así es. ¿Usted recuerda algún combate de él? Tuvo muchos, ¿eh? Bueno, me acuerdo que uno, a lo mejor me voy a equivocar, contra José Pipino Cuevas. Ese es el recuerdo triste. El campeón de esa pelea era el Pipino Cuevas. Sí. El otro era el retador, Hearns era el retador. Particularmente esa pelea, me acuerdo de pero mucho de haberlo visto. Lo hizo ¿no? pedazos. Sí. Era la 6ª defensa de Pipino Cuevas, se fue hasta Detroit, la ciudad de él. Él no nació en Detroit, pero le decían la Cobra de Detroit porque ahí se desarrolló como boxeador. Él nació en Memphis, Tennessee. Así es. Y se enfrenta a Pipino Cuevas cuando nadie conocía a Tommy Hearns. Las apuestas a favor del mexicano, que tenía una pegada terrible, Pipino Cuevas. Era el campeón del mundo. Sí, era el campeón. El campeón. Y fue el primer campeonato que ganó Tommy Hearns. Hablando de Pipino Cuevas, quiero decirles que es el campeón mexicano que ha ganado un título más joven en la historia. Se consagró campeón mundial de peso welter, las 147 libras, a los 18 años de edad. Se fue a Tijuana, Baja California, y se enfrentó a Ángel Espada, un puertorriqueño que era un gran campeón. Y Pipino Cuevas lo noqueó y nadie estaba conforme. Era una gran sorpresa, nadie conocía a este muchacho. Así es. Me llama la atención porque él es de una ciudad en México, del estado de México, se llama Santo Tomás de los Plátanos. Yo nunca había escuchado ese nombre. Yo al principio pensé que hasta me estaban vacilando. No, efectivamente existe Santo Tomás de los Plátanos, de ahí era Pipino Cuevas. Y cuando se enfrenta a Ángel Espada, a los 18 años nadie creía en él, se consagra como campeón del mundo, lo defiende en 6 ocasiones y luego se enfrenta a la Cobra de Detroit, a Tommy Hearns. Y aunque no es el tema de Pipino Cuevas, otro boxeador dedicado a su negocio, ¿verdad? Sí. Pipino Cuevas, hasta donde yo sé, su esposa o él eran familiares de los dueños del Circo Ataide. Sí, la esposa. La esposa era el Circo Ataide. Sí. O sea, tenían medios. Sí. Digo, lo menciono porque en líneas generales, amigos, un boxeador viene de un estrato social muy, muy bajo y aparentemente... Por lo regular. Hace rato mencionábamos, hablando de otros deportes, como el exceso de extranjeros de deportes de conjunto ha limitado la proyección de los deportistas mexicanos. Y me acuerdo que también la falta de hambre en muchas ocasiones es lo que lleva a eso.
Una vez platicando, no me acuerdo con quién, si con Pepe Monterrey González o alguien así, me decía, oye, Laredo hay muchos chamacos muy buenos para jugar béisbol. ¿Por qué no llegan más a Liga Mexicana para empezar? Y me puse a pensar y me acordé de los que mencionaba él. Y dije, Pepe, no será por falta de hambre. Dijo, tienes razón. Es más fácil conseguir un trabajo y tener los medios para subsistir que batallar los primeros años de un chamaco de Choaquila, por mencionar algo, y meterse como una solución. Y aquí, lo de Pipino, ya no salimos del tema, ¿no? No, pero muy interesante porque quiero mencionarle, esa pregunta se la he hecho a muchos amigos en Laredo, Texas. Muchos de ellos han jugado béisbol profesional y estuve hablando con una persona que, no recuerdo su nombre, es una persona mayor que dice que tuvo a su cargo una liga Nuevo Laredo que tuvo 85 equipos de béisbol. Y mi pregunta que yo les hice fue esa: ¿por qué si había tanto béisbol, pocos surgieron como para llegar a un nivel de Liga Mexicana o de Grandes Ligas? Y una de las respuestas es la que usted acaba de dar. Sí, aquí en Frontera es otro. Sí, decía, tenían buenos trabajos y cosas por el estilo, entonces no le prestaban mucha atención. Jesús Ábrego Melgoza, que usted lo conoce perfectamente, el Piti, fue mi alumno en la secundaria. Cuando él empieza a jugar ¿Piti Ábrego? Cuando él empieza a jugar profesional, va a la Academia de Pastejer y le llega su contrato. Y no me acuerdo, lo agarra México, creo que fue Diablos el que lo tomó, y mal no recuerdo. Hicieron ustedes un movimiento y lo trajeron a Laredo. Cuando a Laredo lo invitan, lo invitan a ir al béisbol profesional, dice, profe, ¿qué hago? Pues, es tu sueño, hazlo, tómalo y verás que. Pero es que aquí ya no existe la tienda, por eso la menciono. Aquí en Mr. Candy me pagan 4 veces más lo que me van a pagar allá en Laredo, Texas. Pues piénsalo. Y volvemos al aspecto hambre. Pues, hablando de Piti Ábrego, tuvo un hermano mayor que él, que fue un médico muy prominente. Ejerció en San Antonio. En San Antonio. Te lo digo porque a mí cuando me operaron de la próstata y él asistió al médico que me operó y hablé de varios momentos con él antes de la operación. Y él fue un médico muy, muy famoso, muy prominente. Y usted le dijo, yo traté muy bien. Desgraciadamente murió de cáncer él. Ah, Chihuahua. Hermano de Piti Ábrego. Piti Ábrego, sí. Tommy Hearns, regresamos a Tommy Hearns, tuvo muchas peleas importantísimas. Recordamos tristemente a Pipino Cuevas. Y de ahí para adelante Pipino Cuevas se vino para abajo. Declive. Sí, y era un boxeador sumamente poderoso con sus puños, pero más poderoso era Tommy Hearns. Sí. Tuvo una de las peleas más grandes en la historia del boxeo. Se enfrentó... Si no la más grande. Pues si no la más grande. Se subió de peso y retó al campeón unificado llamado Marvin Hagler. Marvin, la maravilla. La maravilla Hagler. Ahí le pasé el video del primer round, cuando se enfrentaron a estos dos boxeadores, que dicen que ha sido el round más emocionante de la historia del boxeo. Se dieron... los 2.5 rounds. Qué bárbaro. Una pelea espeluznante. Cómo se golpeaban. En el primer episodio, Marvin Hagler salió con una cortada que parecía que la iba a detener el referee. Finalmente, en el tercer episodio, Marvin Hagler puso fuera de combate a Tommy Hearns. Una de las derrotas dolorosas. Sin embargo, Tommy Hearns siguió adelante con su carrera, porque si perdió ese combate, lo perdió con uno de los grandes en la historia. No le dan el mérito que se merece como boxeador y con el récord que tuvo a Tommy Hearns. Y más que nada porque era débil en relación a aguantar golpes. Se le decían mandíbula de cristal. Así es. Tuvo 61 peleas, perdió 5, 4 por knockouts. Una de ellas fue con Marvin Hagler. Otra derrota de Tommy Hearns fue una sorpresa con un boxeador llamado Iran Barkley. Iran Barkley fue campeón del mundo y cuando se enfrenta por primera vez, las apuestas estaban como 15-1 a favor de la Cobra de Detroit. Y cuando sale Iran Barkley y lo pone fuera de combate, demostrando lo que mencionaste, Chito. Así es. Que la mandíbula de Tommy Hearns era de cristal, pegaba muy fuerte. Y eso sucede con frecuencia en los grandes ponchadores. Y con eso yo, comentando con mis amigos, les decía que cuando se enfrentó con Pipino Cuevas, yo con los ojos cerrados decía que Pipino Cuevas iba a ganar por nocaut. Le decía yo, es cuestión que le dé el primer golpe a Pipino Cuevas. Cuando pierde, bueno, pues dije, me equivoqué. Y ya después, cuando vi cómo caía Tommy Hearns,
decía, tenés razón, si Pipino Cuevas lo hubiera alcanzado con la izquierda poderosísima que tenía, se hubiera terminado el combate. Desgraciadamente la altura, no alcanzaba. El golpe contundente que tenía Hearns, muy difícil para Pipino. Y lo demostró en esa pelea. Y una de las cosas curiosas de Tommy Hearns, que en su carrera amateur, él no pegaba. Todo era boxear de lejos, utilizar su altura, utilizar su alcance. Pero cuando lo tomó Emanuel Stewart, le cambió el estilo. Y encontró sorpresivamente que era un boxeador sumamente poderoso con los nudillos. Pero lo curioso, que me llama a mí muchísimo la atención, cómo durante toda su carrera, como no profesional, no noqueaba. Casi su gran mayoría las ganaba por decisión. 155 peleas tuvo. No, como amateur. Es un cimiento, es una base muy grande para cualquier boxeador, su carrera amateur. Bueno, pues fue conquistando título tras título hasta llegar a tener 6 campeonatos en 6 diferentes divisiones, hasta el crucero. Para que tengan una idea qué es el peso crucero, es la antesala del peso completo. Exactamente, increíble, de welter a crucero, por la estatura. La estatura que tenía. ¿Y la diferencia en kilos? Bueno, para ser peso... ¿O en libras? En libras, no me la sé. Para hacer peso completo es de 200 libras hacia adelante. Crucero es de 175 hasta 200. Hay 25 libras, un espacio ahí. Por eso últimamente están tratando de meter... ¿No recuerdas cuánto pesó Tommy Hearns cuando peleó peso semicompleto? Bueno, y semicompleto es todavía un poquito más abajo de crucero. No recuerdo cuánto pesó, pero es hasta 175. Sí, es cierto. No semicompleto. Bueno, antes le llamaban semicompleto, no había peso crucero. Antes de... No había. No, era de semicompleto a completo. Bueno, para recordar qué es el peso semicompleto, es en la división donde Canelo Álvarez se enfrentó a Bivol, el ruso. O sea, es una categoría donde ya los golpes, bueno, duelen en todas las categorías de peso, pero ya estamos hablando de algo muy cercano a peso completo. Y si alguien es natural en ese peso, pues va a tener ventaja siempre sobre alguien que sube. Obviamente. Creo que fue lo que pasó. No, por supuesto. El que está en su peso natural, donde él ha desarrollado toda su carrera, pues tiene la ventaja. Debe llevar la ventaja, claro. Porque el que sube, su pegada no es tan contundente y su aguante es menor. Así es. Porque los golpes del contrario son... Es lo que le pasó al Canelo. Efectivamente. Sí, ahora están hablando de Canelo, de que quieren que Bivol baje a la categoría de la 168. Diferente. Y va a ser diferente. ¿Qué necesidad tiene? Bueno, la necesidad de ganarse unos $20 millones. Ah, sí los bajamos. Que no se los va a ganar. Una pequeña suma. Claro, que no los ganaría contra ningún peleador. Es más, me atrevo a decir que si Bivol no baja para ganarse 20 millones con Canelo, esos 20 millones no se los gana en el resto de su carrera, Bivol. No se los va a ganar nunca. Sí, porque aquí estamos hablando de un peleador taquillero que todo el mundo quiere ver, pero sería muy peligroso para Canelo, según mi opinión muy, muy personal, porque si Bivol baja a la 160, a la 168 y le gana, entonces ahí se pondría en duda mucho la calidad de Canelo. De ese nivel de boxeadores, esas bolsas que se van a llevar, que si la fama, que si no la fama, en el momento están hablando de la cantidad que van a ganar extraordinaria por una pelea. Sí, extraordinaria. Pero bueno, pues en ese peso peleó Tommy Hearns. Otro de sus víctimas fue Roberto Manos de Piedra Durán. Roberto Manos de Piedra Durán... Volviendo a lo mismo, Roberto Manos de Piedra Durán subió de peso. Pequeñito. Muy pequeño para... Ahora, ahí con Roberto Manos de Piedra Durán siempre está la polémica. ¿Quién ha sido el mejor boxeador latinoamericano? ¿Si Roberto Durán o Julio César Chávez? Los mexicanos decimos que Chávez, pero en su gran mayoría dicen que Durán, porque Durán peleó y ganó en 4 diferentes divisiones, Chávez nada más en 3. Y otra de las peculiaridades de Roberto Durán, que él peleó en 5 diferentes décadas. Es el segundo boxeador que ha logrado esa hazaña. El primero fue Jack Johnson, el primer campeón de peso completo afroamericano. Y cuando se enfrentó Tommy Hearns a Durán, en 2 episodios lo masacró. Un cruzado de derecha a la mandíbula, cayó fulminado Durán
y de esa manera sufrió el primer knockout de su carrera. Impresionante lo que ha hecho este hombre durante toda su carrera. Ganó más campeonatos, pero entre todos fueron 6 y lo recordamos como uno de los grandes. Así es. Se termina su carrera, empieza su vida normal, teniendo los medios suficientes. Su madre era promotora de boxeo. Les estaba yendo muy bien y al final de cuentas se les acabó el dinero. Yo no puedo entender. ¿Dónde oí de eso? Recuerdo. En la gran mayoría, yo no puedo entender. Yo entiendo que pues no todos, pero la gran mayoría de ellos vienen de estratos sociales muy bajos, pero lo mismo Canelo. Pero la diferencia creo yo que está en cuanto a con quienes se asocian, sí, licenciado Lamora. La administración. Es eso, ¿verdad? Y la honradez de la administración también, porque hemos visto que mucha gente inteligente. Pero mucha gente inteligente para ellos mismos, como administradores, y mandan al demonio al que están administrando. Con eso me acuerdo de Juan José Torres Landa. Exactamente. Un apoderado de muchos boxeadores mexicanos, pero un hombre recto, ¿eh? Exactamente, así fue. Fue gobernador del estado de Guanajuato, ¿no? O su familia. Era de Guanajuato, pero no sé si fue gobernador. Creo pero que sí, pues era una familia grande, uno de ellos fue. De los Torres Landa. Y a No sé veces, si es él. a veces dice la gente... Son de Juriquilla, Querétaro, ¿no? Pero vecindados en Guanajuato. En Guanajuato. Sí, están pegados. Algunas personas dicen, mira, es que son personas de abolengo, de mucho dinero y no tienen necesidad de robar. No es cierto. ¿No es cierto? No es cierto. ¿Dónde hemos visto Mire eso? cuántos gobernadores aquí en México. No vamos a meter en política. Mejor ahí le dejamos. Pero no, cuando es honrado. Y yo me acuerdo mucho de Juan José Torres Landa. Y me acuerdo, por ejemplo, de Don King, uno de los grandes promotores. Muy honrado también. Honrado, no. Completamente distinto, ¿verdad? Así que bueno, termina su carrera entronizado al Salón de la Fama Tommy Hearns y lo recordamos como uno de los grandes boxeadores, sus grandes peleas con Tommy Hearns, con Marvin Hagler. Y yo les recomiendo, amigos de la audiencia, busquen ese combate. Es una pelea cortita, menos de 3 minutos, menos de 3 rounds. Pero emocionante, Mario, yo te la recomiendo que la vuelvas a ver. Hay que buscarla en YouTube. YouTube, sí, la verdad, muy Estuvo bueno. a punto de ganar a Tommy Hearns por nocaut técnico, por la cortada que hicieron a lo curioso, que Marvin Hagler después peleó con Sugar Ray Leonard, le gana Sugar Ray Leonard y una polémica en la decisión, y de ahí en adelante se retira Marvin Hagler, se va a Europa y se mete al cine a ser actor. Pero se retiró de boxeador protestando esa decisión que tuvo frente a Sugar Ray Leonard. Y Tommy Hearns no incursionó en el cine, como hemos visto con los boxeadores mexicanos, ni en la canción, ni nada. No, pero participó en series de televisión, era muy famoso ahí en Detroit, donde él vivía. Cuando se retiró, lo buscaban para entrevistas. No hablaba muy bien el pobrecito, de por sí venía de un estrato muy bajo y luego con tanto golpe pues no hablaba bien, pero lo querían mucho, muy querido. Inclusive llegó a tener una posición en Detroit como parte dentro del departamento de policía. Más que por otra cosa, más que por la fama. Sí, por la fama que tenía y yo lo recuerdo muy bien. La última entrevista que lo vi, lamentablemente ya su forma de hablar era con muchos problemas. ¿Está con vida todavía? Sí, tiene 64 años. Muchos años. Chamaco. Siempre fue un rival muy complicado, Marvin Hagler. Para Siempre, cualquiera. para cualquiera. 64 años. Es que la altura, Mario, la altura Sí. que tenía, el alcance de sus brazos y el poder de pegar. A mí sí me tocó verlo en varias peleas. Sí, Pino Cuevas ni las manos metió al pobrecito. No, le dieron una... No. Para llevar. En el segundo episodio. Total, bueno, pues ese fue el personaje del que hablamos hoy. Un gran boxeador. Súper bueno. Súper bueno, está en el Salón de la Fama. Y bueno, pues nos acordamos que noqueó a uno de los nuestros, a Pipino Cuevas, pero así es el boxeo.